Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Será que cuando yo digo esa frase, en el nombre de Jesús, puedo obtener todo lo que he pedido? ¿Será que significa que todo lo que yo quiera tener en la vida, si me pongo a orar y al final de la oración digo en el nombre de Jesús, ¿será que lo puedo conseguir? ¿Será que yo pudiera tener cabello si oro y le pido a Dios que me dé cabello y al final de mi oración digo en el nombre de Jesús? ¿Será que puedo obtener un vehículo, una casa, un trabajo nuevo, una empresa, negocios, cualquier cosa, si solamente digo al final la frase en el nombre de Jesús? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Bienvenidos al Seminario Bíblico Global. Este es un seminario pensado en aquellos que no tienen acceso a asistir presencialmente a una educación formal en un instituto, en un seminario o en una universidad bíblica. Aquí estamos desde la ciudad de Guatemala para llevar estas clases de manera virtual a través de las redes sociales. La clase de hoy, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Comenzamos. Al comenzar esta clase, sin lugar a dudas, tenemos esa incógnita, esa pregunta que yo tengo planteada aquí en el pizarrón y esa pregunta que voy a incluir en esta diapositiva. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Vean esta siguiente diapositiva porque hay un texto bíblico que ampara la clase que estoy impartiendo hoy. Veamos qué dice San Juan 14, 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¿Se dan cuenta el texto bíblico? Vamos a verlo una vez más porque vale la pena que meditemos en estas palabras del texto. Veámoslo aquí en la diapositiva. San Juan 14, 13 y 14, dos versículos. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muchos predicadores confunden este texto cuando predican a sus congregaciones y dicen, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré. Todo significa todo, así que pida cualquier cosa y Dios lo hará. No, pero Dios no es un mago. Esto no se trata de magia, de un acto como lo que hacen los magos que hacen aparecer cosas, no, porque si no, yo ya le hubiera pedido a Dios que me dé un cabello y ya me lo hubiera dado, pero a mí se me cae el cabello y aunque oré algunas veces hace muchos años para que Dios permitiera que no se me cayera, sino que me saliera más cabello, no me salió, porque todo en este texto de San Juan 14, 13 y 14 no significa todo en su contexto como el todo lo conocemos nosotros, no, hay que ver el todo de San Juan 14, 13 y 14 en el contexto en el que se está escribiendo esa porción de la Biblia. Así que cuando a ti te diga algún predicador o algún hermano, hey, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús lo recibirás. Bueno, realmente recuerda esta clase cuando te digan esa frase. Y vamos a continuar. Por favor, veamos esta otra diapositiva. ¿Será suficiente decir la frase en el nombre de Jesús al final de una oración? ¿Será que lo que Jesucristo está enseñando en San Juan 14, 13 y 14 es que al final de cada oración nada más pronunciamos esta frase en el nombre de Jesús? ¿Será que eso es lo que está enseñando Jesucristo allí en el Evangelio de Juan? ¿Qué es lo que está enseñando? Porque si esto es lo que se enseña, entonces prácticamente tú y yo podríamos obtener cualquier cosa, ¿no? Nadie se moriría. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque alguien se siente enfermo de alguna enfermedad terminal, ¿no? Imaginemos un cáncer, una situación así de salud muy grave. Y él solo podría decir, yo te pido, Padre, que quites mi cáncer en el nombre de Jesús. Y el cáncer se va. Pero entonces nadie se moriría. Yo te pido que por favor me des larga vida y me permitas vivir 1000 años en el nombre de Jesús. No, yo te pido ese auto nuevo que he soñado en el nombre de Jesús. No, de eso no se trata. Por favor, por eso estamos en esta clase. Veamos esta otra diapositiva. ¿Será que Jesús nos quiere enseñar una fórmula mágica para tener respuesta a nuestras oraciones? ¿Qué piensas tú? ¿Será una fórmula mágica la que Jesucristo está tratando de poner sobre la mesa y que el Espíritu Santo está inspirando al escritor de los evangelios, de este evangelio, para que podamos tener realmente todo lo que pidamos como un acto de magia?
Sigamos adelante en nuestra clase. Si eso no significa un acto de magia, que yo considero que no es así y tú consideras que no es así, y a la luz de las Escrituras y con la solvencia del Señor en mi corazón te digo, no es así, esto no es una magia. Entonces, vamos a ver la diapositiva. ¿Qué significa entonces? Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad y pedir a Dios que el Padre actúe sobre nuestras oraciones, porque venimos a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta la diapositiva? Dice que orar en el nombre de Jesús significa orar con la autoridad de Jesús. Veamos aquí qué significa entonces. Primero, significa orar con la autoridad de... aquí me faltó la letra A. Significa orar con la autoridad de Jesús. ¿Ok? Primero. Después significa pedir a Dios, el Padre, actuar sobre nuestras oraciones. Significa pedir que el Padre actúe, ¿no? Que el Padre actúe en la oración. Y significa pedir con autoridad al Padre para que Él actúe en nuestra oración a través de Jesús. Mira, a través de Jesús. Muy bien, aquí lo estoy escribiendo. Entonces, como estamos viendo en el pizarrón, primero, orar en el nombre de Jesús significa orar con la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, pedirle al Padre que actúe en esta oración que estamos haciendo y que actúe a través del nombre de Jesús. Entonces, vamos a seguir hablando en la clase para comprender un poco más esto. Veamos la diapositiva. Significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice 1 Juan 5, 14 y 15 que tenemos en pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, primero te dije, significa orar con la autoridad que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, pedirle al Padre que actúe a través del nombre de Jesús. Ahora déjame enlistar otras anotaciones, por favor, porque según el texto que estamos viendo, y lo voy a poner de nuevo aquí en la pantalla, 1 Juan 5, 14 y 15, dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Dice el texto, míralo de nuevo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿La clave cuál es? Pedir cualquier cosa que tú quieras pedir conforme a la voluntad de Dios. Tienes que orar en la autoridad del Espíritu Santo, pedirle al Padre que actúe a través de Jesucristo, pero lo que estés pidiendo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Veamos la diapositiva entonces. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Jesucristo. Mira, punto 1, orar de acuerdo a su voluntad. Punto 2, orar de acuerdo a lo que honrará, y glorificará a Jesucristo. A lo que honrará y glorificará a Jesucristo. Mira, si estamos ya en la clase y vas conmigo, orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a la voluntad de nuestro Dios y orar para que esa oración, para que esa petición que estamos haciendo, el nombre de Jesucristo sea honrado y sea glorificado. Yo te pregunto, ¿las oraciones que estás haciendo tú están de acuerdo a la voluntad de Dios? Punto número 1. Punto número 2, las oraciones que estás haciendo tú, ¿las estás haciendo para honrar el nombre de Jesús? ¿Para glorificar su nombre?
Bueno, miremos qué dice Lucas 11:1. Léalo aquí. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a orar entonces. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Te das cuenta? Los discípulos, Jesús estaba orando, ¿no? Y los discípulos de Jesús lo vieron orar y cuando él termina de orar se acercan y le dicen: Señor, por favor, enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan el Bautista, fueron entrenados por Juan. Juan les enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Podrías tú enseñarnos a nosotros? Sabes que tú y yo muchas veces no sabemos orar. Y en este contexto de Lucas 11 en adelante, no después del 1, Jesús da a conocer cómo debemos orar y es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Pero los discípulos están pidiéndole a Jesús que les enseñe a orar. Entonces veamos la diapositiva un poco larga. Jesús les enseñó el Padre Nuestro y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Ellos le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesucristo les enseña la oración del Padre Nuestro. Pero yo puse allí en azul, mira la diapositiva de nuevo, porque en medio del Padre Nuestro yo puse en azul, dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te das cuenta lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos? A orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, así oremos para que se haga en la tierra. Entonces, punto número 1, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar conforme a la voluntad del Padre. Así de sencillo es pues lo que significa, ¿no? Miremos de nuevo este texto. 1 Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se dan cuenta? Si pedimos, dice 1 Juan 5:14, que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, entonces Él oye. Y si Él nos oye y si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, tenemos la seguridad de que vamos a recibir cualquier cosa que le hayamos pedido. Ahora, la pregunta es: ¿estás pidiendo tú de acuerdo a la voluntad de Dios? Veamos esta diapositiva y la voy a incluir varias veces porque ¿cómo es que yo sé si estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Es que eso es lo que no sé. Bueno, míralo aquí. ¿Cómo saber si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? 4 textos bíblicos, hay muchos más, pero yo voy a incluir 4. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Punto 1, estar gozoso, ¿no? Estar, dice, siempre gozosos, ¿no? Estar gozosos. Punto 2, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Dando gracias a Dios en todo, ¿no? Dice, y orando sin cesar, ¿no? Orando sin cesar. Entonces, mira, la voluntad de Dios, según 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás gozoso por la salvación que tienes, cuando te mantienes orando en todo momento, cuando te mantienes agradecido en tu corazón, estás en el camino correcto para cumplir la voluntad de Dios. Veamos el otro texto bíblico aquí en la pantalla y voy a quitar esto del primer texto. 1 Tesalonicenses 4, 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? La voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti, para mí?
que vivamos en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Muy fácil. Yo voy caminando hacia acá, pero en el camino me arrepiento y digo, no, me arrepiento. Ahora mejor voy a caminar de este otro lado y empiezo a caminar de este lado. Eso es santidad. Dejar de caminar hacia el lado donde iba, dar media vuelta y empezar a caminar en sentido contrario. Apartarme del camino del pecado y ahora estar reservado para Dios. Santidad quiere decir apartado, reservado para Dios. Yo iba caminando hacia el mundo con el delito y pecado en mi corazón, pero me aparto, me arrepiento y empiezo a caminar en santidad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primero te dije, es el gozo, es la oración y ¿qué más es? Y dar gracias, gozo, oración y dar gracias. Y ahora te estoy diciendo que es nuestra santificación. Veamos el otro texto. No, Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su mente. Transformar la mente, ¿verdad? Transformar la mente. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¿En qué? En la renovación de su mente, porque así comprenderán cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Primero, decía el primer texto, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. El segundo texto dice, vivan en santidad. Santificación. El tercer texto dice, transformen su mente. ¿Te das cuenta? Todo esto es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y vamos al cuarto texto, 1 Pedro 2:15, que dice allí ese cuarto texto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la voluntad de Dios, hacer el bien. ¿Te das cuenta? Bueno, pude haber tenido toda la lista de palabras acá, pero te la repito. ¿Qué es la voluntad de Dios? Veamos esta diapositiva para que completemos todo mientras yo borro esto y veamos esa diapositiva. Aquí está. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18. La voluntad de Dios es que oremos, que estemos gozosos y que demos gracias en todo. Primera Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Romanos 12:2, la voluntad de Dios es que transformemos nuestra mente. Primera Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. En síntesis, ¿cuál es la síntesis entonces de la voluntad de Dios? En síntesis, orar en el nombre de Jesús no significa mencionar esa frase como si fuera mágica, sino más bien orar a través del nombre de Jesús, si permanecemos haciendo su voluntad. Esto que está aquí, mira, lo que hagamos honrará y glorificará a Jesús. Lo que estamos orando está de acuerdo a su voluntad. Entonces, si la respuesta a ambas es sí, si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que significa esto es a través del nombre de Jesús. Eso es lo que significa. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar a través del nombre de Jesús. ¿Y cómo podemos lograr eso? Déjame explicártelo con un pequeño dibujo. Imaginemos que tú estás acá, ¿verdad? Este eres tú, ¿verdad? Me faltó un ojo. Aquí está. Este eres tú. Y aquí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Ok? Aquí está la cruz de Jesucristo. Y aquí está Dios el Padre. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar a Dios el Padre a través del sacrificio de Jesús. Eso significa que tu oración vaya dirigida a Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Porque cuando Dios el Padre te mira a ti, no te está viendo a ti literalmente, está viendo a Jesucristo, que dio su vida por ti, y por amor a Jesucristo es que Él también te ofrece la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios escucha tu oración, la escucha en el nombre de Jesús, a través del nombre de Jesús. Eso es lo que significa orar a través del nombre de Jesús. Todo lo que pidan en oración al Padre en mi nombre lo recibirán. Veamos la diapositiva. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Significa orar, como ya te dije, a través
del nombre del Señor. Y todo lo que pidamos, que sea para darle gloria, honra a Dios de acuerdo a su voluntad. Termino con esta diapositiva, te la leo. Si lo que pedimos honra y glorifica al Señor, estamos orando en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Si lo que tú estás pidiendo ahora honra y glorifica a Dios, estás pidiendo de acuerdo a su voluntad, te aseguro que estás pidiendo correctamente, porque estás pidiendo a través del nombre de Jesús. Y eso significa orar en el nombre de Jesús. ¿Cómo tendríamos que orar entonces? Cualquier oración que tú quieras hacer, tienes que venir al Señor y decirle: Señor, yo estoy viviendo en santidad, yo estoy apartado del pecado, yo te estoy orando sin cesar, yo estoy dándote gracias en todo, yo estoy siempre gozoso, yo estoy haciendo el bien a los demás, yo estoy viviendo realmente en tu voluntad. Ahora, Señor, yo te pido que resuelvas este problema, esta situación. Esta situación, cuando sea resuelta, honrará a Jesucristo, glorificará su nombre. Yo oro a ti a través del nombre de Jesucristo. Yo oro a ti en el nombre de Jesús. Ayúdame. Ahora, si lo que estás pidiendo no honra y glorifica a Cristo, no es de acuerdo a su voluntad, entonces no estás pidiendo correctamente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase aquí en el Seminario Bíblico Global. Saludos desde Guatemala.